Ya hemos comentado que el Señor estaba preparando a sus discípulos para dirigir la iglesia que estaba organizando y les estaba enseñando las cualidades que deberían adquirir y desarrollar para ser dignos y capaces de participar en la dirección del reino de Dios en la tierra, y eso mismo intenta hacer con todos aquellos que tengan el deseo de ser hijos del reino de Dios o feligreses. Cuando los discípulos preguntaron quién es el mayor en el reino de los cielos, Jesús puso a un niño en medio de ellos y les dijo que para ser grande en el reino de los cielos deberían llegar a ser como un niño pequeño. ¿Qué cualidades tienen los niños pequeños que nosotros deberíamos imitar? Los niños son sumisos, mansos, humildes, pacientes y llenos de amor. Son santos y puros y viven en Cristo santificados por su expiación. Sin estas virtudes no podemos progresar en la Iglesia de Jesucristo, porque el reino de Dios no tiene nada que ver con los reinos del mundo. Esto es lo primero que debemos aprender al bautizarnos y al recibir responsabilidades en la Iglesia. Y ser como un niño no significa ser infantil, sino ser cándidos y sin malicia, dispuestos a seguir llenos de confianza en lo que creemos con la ayuda del Espíritu de Dios. Y el Señor nos hizo una seria advertencia a todos los que somos miembros de la Iglesia, diciendo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una rueda de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos y por los que hacen tropezar a otros. Estas palabras se deben interpretar en un sentido amplio. Cuando el Señor habla aquí de los pequeños que creen en Él, se está refiriendo no solo a los niños, sino también a los conversos adultos que han nacido de nuevo por medio del bautismo. Y nos advierte a todos del grave pecado que supondría que alguien fuera piedra de tropiezo para estos conversos y provocara que se apartaran de la Iglesia y del camino de la salvación que han escogido al entrar en las aguas del bautismo. Porque el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Y ese valor es tan grande que el Señor sufrió el dolor de todos los hombres para que pudiesen arrepentirse. Y es grande también el gozo en el cielo por el alma que se arrepiente. Por eso el Señor está profundamente agradecido y bendice a quienes trabajan todos los días proclamando el arrepentimiento y traen almas al reino de Dios. Si todo esto es cierto, también lo es al contrario. El gran dolor de los cielos por el alma que se aparta del reino de Dios después de haber entrado en él, y el gran castigo de quienes hagan tropezar a los conversos y los alejen de la Iglesia. Por eso dice el Señor sobre la forma de tratar a los neófitos o recién bautizados: no menospreciéis a estos pequeños. Y leemos que, pensando en ellos, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. El mismo Espíritu que da testimonio a los conversos de las palabras de Dios es el que hizo que Jesús se regocijara agradeciendo al Padre Celestial que revele la verdad a los que se hacen merecedores de ella por la humildad.
en contraste con los que andan en el orgullo de sus mentes y rechazan el mensaje de los misioneros, incapaces de percibir lo que es espiritual. Jesús quería enseñar a sus discípulos y a todos nosotros el deber que tenemos de encontrar a aquellos que están buscando a Dios y su reino en un mundo incrédulo e indiferente. Porque como dijo el Señor, el Padre Celestial está deseoso de revelar su evangelio a los hijos que le buscan. Por eso Jesús contó a sus discípulos la parábola de la oveja perdida con la siguiente enseñanza: no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ninguno de estos pequeños. Y después enseñó la ley de los testigos, en la que se dice que todo asunto se decidirá por medio de 2 o 3 testigos. Esta ley tiene como propósito aclarar cualquier acusación que se haga contra alguien y también para establecer el modelo a seguir en el establecimiento y desarrollo del reino de Dios. Jesús siguió este modelo en el monte de la Transfiguración para dar las llaves a Pedro, Santiago y Juan, y se aplicaría también después con los demás apóstoles. Y esta ley de los testigos continuaría en la Iglesia en nuestros días con José Smith y con los 12 apóstoles en la restauración de las llaves con los poderes y la autoridad del sacerdocio. Y para que la Iglesia cumpla su misión en esta tierra es muy importante que haya una relación apropiada entre sus miembros. Y para asegurar que no haya problemas en esa relación, Jesús recordó el deber de reaccionar de una manera positiva y constructiva a las ofensas que podría haber entre unos y otros, diciendo lo siguiente: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando los 2 solos. Si te oye, habrás ganado a un hermano. Y hablando Jesús del deber de perdonar al hermano que te ofende, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le respondió: no hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y para ilustrar este deber de perdonar las ofensas, Jesús contó la parábola de los 2 deudores. En esta parábola se habla de alguien a quien se le perdonó una deuda tan grande que jamás habría podido pagarla. Y a pesar de la generosidad con la que le trataron, este hombre fue tan desagradecido que se mostró incapaz de perdonar a otro una deuda infinitamente inferior que tenía con él. Jesús nos está enseñando que Él pagó por todos nosotros la deuda de nuestros pecados que solo Él podía pagar, y espera por tanto que nosotros en agradecimiento perdonemos a los demás sus ofensas, diciéndonos como conclusión y enseñanza de esta parábola: ¿no deberías tener tú también misericordia con quien te ofende como yo la he tenido contigo? Lucas añade a las enseñanzas de esta lección la parábola del buen samaritano, que también debemos aplicar en el esfuerzo de ayudar al Señor a establecer su reino entre nosotros. Jesús contó esta parábola al intérprete de la ley de Moisés cuando le preguntó:
Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este judío, como era un intérprete de la ley, debería saber la respuesta de la ley a su pregunta y también su interpretación, y la sabía muy bien. Lucas nos dice que hizo la pregunta con la única intención de probar a Jesús, es decir, no para aprender del maestro, sino para ponerlo en evidencia, como hacen los malos alumnos en la escuela. Este intérprete de la ley conocía muy bien la respuesta, porque parte de ella estaba en lo que llamaban el Shema, que repetían los judíos 2 veces al día como oración vespertina y matutina, y que además la llevaban escrita en las filacterias. Por eso el Señor le respondió lo que solían decir los rabinos en la enseñanza de la ley. Le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? El intérprete de la ley respondió, primero citando parte del Shema, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la segunda parte de su respuesta la dio citando otro pasaje de la ley, diciendo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. La respuesta era correcta, por lo menos en lo que se refiere a la teoría de la ley, pero una cosa es conocer la ley y otra muy diferente, saber cumplirla. Saber y conocer sin cumplir no nos acerca al reino de Dios, sino que nos aleja. Y ese era el problema de los judíos de entonces y de muchos cristianos ahora. Por eso Lucas nos dice que el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Como respuesta a esta pregunta, el Salvador enseñó la parábola del buen samaritano. Los judíos no llamaban prójimo a cualquiera. Ellos excluían como prójimos a los gentiles y especialmente a los samaritanos. Los habitantes de Samaria eran una raza mixta y por sus venas corría la sangre de Israel mezclada con la sangre de los asirios y de otras naciones. Para el judío ortodoxo de aquellos tiempos, un samaritano era más impuro o inmundo que un gentil. Y aunque un prójimo es alguien que está cerca de otra persona, y los samaritanos vivían cerca de los judíos, los prejuicios raciales hacían que los judíos excluyeran a los samaritanos de entre sus prójimos y evitaban todo contacto con ellos. Por eso, por ejemplo, aunque el camino más directo para ir de Judea a Galilea pasaba por Samaria, muchos judíos preferían tomar un camino más largo y dar un rodeo para no tener que atravesar el país de un pueblo al que aborrecían. El Señor decidió dar una lección al intérprete de la ley, a los judíos y a todos nosotros, sobre el deber de amar al prójimo como a nosotros mismos, como pide la ley de Dios. La ley de Moisés mandaba a los sacerdotes y levitas servir a Dios y al prójimo. Estos sacerdotes conocían muy bien el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, porque la ley mandaba a los levitas ayudar y dar amparo a los forasteros y extranjeros que estuvieran en necesidad. En la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita desobedecieron este mandamiento de la ley. Cuando vieron al herido, ambos pasaron de largo.
Al hacer esto estaban siguiendo, como comentábamos en la lección anterior, las tradiciones de los rabinos o ley oral que decía que los judíos no tenían la obligación de ayudar a los no judíos o a los extranjeros que estuvieran en peligro de muerte, porque esas personas no eran sus prójimos. Irónicamente fue el samaritano quien cumplió el deber del sacerdote y del levita según mandaba la ley de Moisés. Después de contar Jesús la parábola, preguntó al intérprete de la ley: ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús había escogido al odiado samaritano para ser el que cumpliera con la ley, y al intérprete de esa ley le costó mucho responder a esa pregunta, hasta el punto de que no quiso usar la palabra samaritano en su respuesta, y dijo que el que había cumplido con la ley fue el que usó misericordia con él. Y Jesús le dijo: «Ve y haz tú lo mismo». Y eso es lo que nos pide el Señor a todos nosotros, que estamos en una iglesia llena de personas de toda raza y nacionalidad, que venzamos los prejuicios de todo tipo y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si queremos obtener la vida eterna.